de curso de patología clínica. El tema a tratar hoy día es el síndrome meningio agudo. Para ello, antes de presentar el caso propiamente dicho, voy a resaltar que la meningitis bacteriana es un proceso que se caracteriza por la inflamación de las meninges, que aumenta la presión intracraneal y que aumentan los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, debido a la presencia de bacterias en el espacio subaracnoideo y los ventrículos, lo que da lugar a las secuelas y anomalías neurológicas. Entonces, la meningitis bacteriana continúa siendo una enfermedad importante en todo el mundo. Tenemos al Streptococcus pneumoniae, a la Neisseria meningitidis, que son los responsables del 85% del total de esta enfermedad. Sin embargo, también tenemos y otras bacterias como es el Streptococcus agalactiaceae, la listeria, el Haemophilus influenzae, el Mycobacterium tuberculoso, los bacilos gram negativos como la Escherichia coli. Entonces, la estrategia diagnóstica de una meningitis bacteriana se basa en el cuadro clínico y eso lo tenemos muy presente. Y obviamente la exploración física completa y la tríada clásica constituida por la fiebre, la rigidez de cuello y obviamente la alteración del estado mental. Entonces, la meningitis es una enfermedad muy grave, considerada una emergencia médica, por supuesto. Ante su sospecha es indispensable iniciar inmediatamente la terapia antimicrobiana y a la brevedad determinar el agente causal y la sensibilidad medicamentosa elegida. Sabemos que la mortalidad de la meningitis no tratada pues se acerca al 100% e incluso con la terapia vamos a tener que van a quedar secuelas neurológicas que son muy frecuentes. Entonces, el Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico bacteriano más frecuente en el lactante mayores de un mes y obviamente en niños, y a pesar de la significativa disminución de su incidencia posterior a su inclusión en el calendario de vacunación, porque sabemos que hasta hace 3 años se colocaba la heptavalente, en la actualidad ya se cuenta con la decavalente e incluso ahora en los últimos meses nos ha llegado la tridecavalente. ¿Por qué? Porque el Streptococcus pneumoniae cuenta con una serie de cepas y obviamente estas cepas se hacen más resistentes. Bien, sin más, doy paso a hacer la presentación de nuestro caso clínico y lo que tenemos es una niña pediátrica de 5 años de ocupación estudiante. Lo que tenemos que saber es que ella estaba previamente sana, sin déficit inmunológico y con vacunaciones antineumocócicas completas. Y eso es muy importante porque de alguna forma u otra deberíamos pensar de que el calendario de su vacunación contra el neumococo siempre estuvo presente y completo. Entonces, sus antecedentes principales. Me dicen de que cursó con una cirugía de drenaje de hematoma epidural parietal bilateral por traumatismo cráneoencefálico, 6 meses antes del evento actual. Por ello, se consideró la realización de tomografía cerebral en búsqueda de accesos y o hematomas. También su desarrollo psicomotor normal e inmunizaciones, como ya lo habíamos comentado, completas para la edad, incluyendo las 3 dosis de las vacunas antineumocócicas, pero de tipo heptavalente. Ojo, la heptavalente, comparada con las que se tienen en la actualidad, que son las decavalentes y las tridecavalentes, obviamente hay serotipos que no se consideraron en su momento y por ahí quizás se explique la complejidad, la agresividad con la cual se va a presentar este cuadro clínico. Bien, en relación al relato clínico, tenemos que la enfermedad cursó con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por fiebre, vómitos y tendencia al sueño. Fue diagnosticada de faringoamigdalitis un día antes del ingreso, que por ello se le inició el tratamiento con amoxicilina.
pero al persistir la sintomatología y asociarse la inestabilidad para la marcha, es que acuden a la emergencia y es hospitalizado. Muy bien. Al examen físico tenemos que a la exploración la paciente tenía un peso de 21.8 kilogramos. Y ojo con ello, estamos hablando de una niña de 5 años. Entonces lo que tenemos que evaluar si corresponde o no este peso para su edad. Y miren la talla, 118 centímetros. Frecuencia cardíaca, 100 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria, 30 por minuto. Temperatura, 36,5 grados centígrados. Saturación de oxígeno de 100% al latido ambiental. La orofaringe, como ya se había comentado, estaba congestiva y con presencia de exudado. La paciente se encontraba dormida, poco reactiva a estímulos, con un Glasgow de 12/15 y una rigidez de NUC. El resto del examen físico no contributorio. Entonces, aquí hay una tarea importantísima y tenemos que tomar en cuenta porque es un caso clínico del Hospital Instituto Nacional de Salud del Niño, y es importante tomar en cuenta el peso y la talla para poder deducir su situación y su gravedad. Muy bien, entonces nos vamos para los exámenes auxiliares, todo lo que tiene que ver con laboratorio, que se ha encontrado en el estudio de líquido cefalorraquídeo. Una proteinorraquia de 345 miligramos decilitros. Para entender la magnitud de la presencia de esta proteína en el líquido cefalorraquídeo, obviamente tenemos que conocer sus estándares normales. Hipoglucorraquia, es decir, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo se encontró en 0 miligramos decilitros. Ahí voy a lo que digo, ¿no? Estamos hablando en tan poco tiempo una agresividad con la que está actuando esta bacteria. Finalmente, lo que se está encontrando son 45 leucocitos y de estos, en esta primera evaluación, de predominio mononuclear. Muy bien. Asimismo, tenemos los exámenes hematológicos y los exámenes bioquímicos. Al ingreso, los exámenes auxiliares destacaron la presencia de. Acuérdense que ¿qué significa desviación izquierda sin leucocitosis? ¿A qué me lleva la creatinina incrementada? ¿A qué me lleva la acidosis metabólica? Trastorno de la coagulación, proteína C reactiva incrementada. Todo en conjunto me indica severidad, gravedad. Es más, aquí, de alguna forma u otra, para entender la acidosis metabólica, estamos hablando de desequilibrio de los mecanismos de regulación de los hidrogeniones producida por una generación anómala de ácidos, pérdida excesiva de base o bien por una inadaptación renal a la acidificación. Bien. Continuamos con los exámenes de laboratorio. Tenemos el GRAM, que de alguna forma nos adelanta, nos predispone ante qué nos estamos enfrentando hasta que salga el cultivo y el agente aislado. Tenemos la presencia de abundantes diplococos gram positivos. Asimismo, una coaglutinación positiva. Tenemos que saber qué es una coaglutinación. Y cultivo positivo finalmente para Streptococcus pneumoniae, sensible a la cefalosporina y vancomicina, y resistente a la penicilina y macrólidos. Y si nos recordamos, cuando ingresa, que le encuentran con estas afecciones a nivel de las amígdalas y le dan amoxicilina, y entendiendo de que es resistente a la penicilina, vamos entendiendo el por qué la desmejora y en todo caso, por qué la agresividad y tan inmediatamente el estado en la que la paciente llega a la hospitalización. Muy bien, entonces,
De alguna forma aquí tenemos los exámenes cronológicos. Estamos con el 3 de abril. Me tapa ahí el cuadrito de la sala en espera. Tenemos el 3 de abril, el 1 de mayo, el 2 de mayo, el 6 de mayo, el 12 de mayo y el 24 de mayo. Entonces, hablamos de una cronología larga, entendiendo de que ya tenía aislado al estreptococo, ya tenía conocimiento de la sensibilidad antimicrobiana y ahora el por qué la recuperación tan lenta. Y si nos damos cuenta, el 30 de abril, que es el punto de partida, el comportamiento de la urea, el comportamiento de la creatinina, el comportamiento de las plaquetas, miren cómo está esa hemoglobina, la presencia de abastonados, aparentemente los leucocitos todavía dentro del estándar, esa cantidad de proteína en el líquido cefalorraquídeo, la ausencia de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, el predominio mononuclear y el perfil de coagulación. De ahí, al día siguiente, tenemos que la urea está elevada, la creatinina está elevada, la manera agresiva en la que cae la hemoglobina 8.2 y las plaquetas siguen disminuidas de su rango referencial. No tenemos el hemograma, solamente se vuelve a repetir el perfil de coagulación hasta el día 2 de mayo, donde la hemoglobina se mantiene baja, las plaquetas se mantienen bajas, pero lo que sí cambia agresivamente es la totalidad de los leucocitos. De haber estado el 30 de abril en 6.120, pasó al 2 de mayo 26.950. Y los abastonados persisten, o sea, la desviación izquierda persiste. Nos vamos al 6 de mayo y nos damos con que las plaquetas se mantienen bajas en el rango nivel inferior estándar. Al 12 de mayo, hemoglobina 10.3, ya ahora tenemos una trombocitosis, pero se siguen manteniendo los leucocitos elevados, 15.720. Lo que tienen que saber ustedes, y no está dentro de todo el contexto del desarrollo del cuadro clínico, es que en todo, a lo largo de esta cronología de exámenes de laboratorio, la paciente siempre estuvo cursando con cuadros febriles. Y miren el comportamiento de la presencia de la proteína en el líquido cefalorraquídeo al día 12 de mayo. Se sigue manteniendo con 230 miligramos de decilitro. La glucosa, mal que bien, se va regulando en 63. Sin embargo, la cantidad de leucocitos que estamos encontrando en el líquido, 1182. Aquí ya se revierte, lo que vamos a tener ya no es un predominio mononuclear, sino un predominio polimorfonuclear, que es congruente con lo que se ha aislado obviamente en el cultivo, con nuestro Streptococcus pneumoniae. Asimismo, sigue alterado el perfil de coagulación. Para el 24 de mayo, tenemos que la urea y la creatinina se van regulando, las plaquetas vuelven a caer propio del estado de la infección del cuadro de la paciente con 41.000, los leucocitos se siguen manteniendo en 14.900, perdón, en 14.900. Vamos viendo la PCR, se vuelve a mantener elevado, las proteínas, si bien es cierto, se están regulando, pero igual, disculpen, se siguen manteniendo elevadas. Entonces, la cronología nos habla de prácticamente de más de un mes. Lo que tienen que saber es que la niña sí se recupera. Lo que se hace es rotar, obviamente, sus antibióticos. Como vieron ustedes, estaba sensible hacia las cefalosporinas y a la vancomicina, y ese es el cóctel con la que se le maneja, pero fue por larga data la recuperación. Y lo que hay que evaluar es justamente este esquema de vacunación en niños. El hecho que ella tenido su calendario completo no le aseguró, podría ser
que la cadena de frío en el momento del transporte de la vacuna haya inactivado a esta cepa que es la heptavalente. Y obvio, como vuelvo a reiterar, en la actualidad el esquema ideal ni siquiera ya es el decavalente, sino debería ser la tridecavalente, ¿correcto? Muy bien, entonces es un cuadro clásico de una meningitis bacteriana aislado con una bacteria muy común y que lleva a la muerte si es que no es manejado adecuadamente. Lo importante de aislar a la bacteria y con ella, obviamente, el antibiograma, porque de alguna forma u otra la sensibilidad de la que se puede obtener el antibiograma es lo que nos va a garantizar, en todo caso, la recuperación. Y entender el por qué la complejidad, por qué la severidad, y ahí tienen que investigar a nivel del peso y talla y obviamente sacar conclusiones sobre su estado de nutrición. Muy bien, entonces la presentación del caso clínico es hasta ahí. Lo que ya viene son los cuestionarios y obviamente el análisis que tienen que ustedes hacer en relación al caso clínico y bueno, presentar el informe. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta para mí? Doctor Morales, he tenido que hacerlo rapidito porque sé que los niños van a entrar a otra clase muy distinta. Sí, lo he hecho relativamente rápido porque está bastante comprensible. Claro. Es un caso bastante típico del cual Correcto, doctor Morales. lo van a ver, van a tratar casos similares en el internado, Definitivamente. seguramente con muchas. Correcto, doctor. Así que más bien si hay alguna duda de parte de ellos, ahora estaremos atentos. Correcto, doctor. Rubí, como delegada general, Iguara. ¿alguna duda o les queda claro? Todo claro, doctora. Muchísimas gracias entonces. Gracias. Ya en el Sí, desarrollo de con sus propios docentes podrán ampliar más sobre el caso definitivamente a fondo, pero no se olviden el tema del peso y la talla si corresponde a la edad. Investiguen sobre las vacunas, van a abrir un abanico de posibilidades en relación a la decavalente y a la tridecavalente en relación al hectavalente que recibió esta criatura. Ahí van a tener todas las respuestas. Bien, muchísimas gracias, sin más ni más, y muy bien. discúlpenos también por haberlo estresado, doctor Morales. Gracias. Entiendo que ha Disculpe que habido hayamos tenido este encuentro definitivamente. un poco accidentado, pero realmente no ha sido mi culpa. No se preocupe, doctor, Sí, entiendo. felizmente ya terminó bien. Gracias, doctor. Bien, Entonces, hasta a una próxima ustedes. oportunidad. Hasta luego, señores Claro que sí. alumnos. Hasta luego. Buenas tardes.